Ok, buenos días, iglesia. Bueno, como siempre, por favor, abran sus Biblias mientras nos preparamos para estudiar juntos la palabra de Dios. Y solo un recordatorio, tenemos Biblias en la mesa en la parte de atrás por los que no tienen una Biblia. Hoy vamos a empezar el capítulo 15. No es el último capítulo de 1 Corintios, pero es el capítulo antes del último. Entonces, 1 Corintios capítulo 15. Y si recuerdan, Pablo empezó la carta en la primera mitad del capítulo 1, entonces hace 25 semanas. Él empezó compartiendo el Evangelio y reconociendo su fe en el Evangelio como una fe verdadera. Tal vez eso fue fácil de olvidar, pensando en cómo Pablo había sido tan duro con ellos. Eran una iglesia de creyentes, sí, pero tenían muchos problemas. Y Pablo dedicó más que 13 capítulos a hablar en gran detalle sobre los problemas específicos que tenían por sus pecados. Divisiones, orgullo, peleas entre ellos fuera de la iglesia, mal uso de los dones espirituales, abuso de autoridad, desorden en los cultos y muchas otras cosas. Así que estuvo bien que Pablo hiciera eso. Les estaba mostrando su amor al corregirlos. Pero ahora, para terminar la carta, Pablo les anima compartiendo de nuevo el Evangelio. Y esos versículos, iglesia, que estamos a punto de leer son tal vez una de las explicaciones más claras del Evangelio que hay en la Biblia. Así que vamos a leerlos y espero que a nosotros también nos sirvan de ánimo. Bueno, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Primer Corintios capítulo 15, los primeros 11 versículos. Dice así: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más de todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Bueno, oremos por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Dios, Padre misericordioso, autor de la vida, creador del universo, Salvador y Señor, te alabamos, te adoramos
Y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra juntos. Solo te pido que podamos escuchar tu palabra con claridad, que nos enseñes, nos reprendas, nos corrijas y nos instruyas en la justicia. Haznos completos y equípanos para toda buena obra. Te damos gracias por la hermosa noticia del Evangelio, por aquellos que no han recibido esta increíble verdad. Te pido que ablanda sus corazones esta mañana y abra sus mentes para que puedan entender, para que conozcan la bondad de tu Evangelio. Y por aquellos que ya lo han recibido, te pido que escucharlo de nuevo hoy sea tan maravilloso como la primera vez, que sea un ánimo para nuestras almas. Gracias, Señor. Por encima de todo te pedimos que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, me encanta este pasaje de las Escrituras. Y mientras lo leo, no puedo evitar pensar en mi propia historia. Cuando yo tenía 13 años, ¿quién aquí tiene 13 años? 1, 2, 3. Hay unos aquí que tienen 13 años. Casi no tenía ninguna experiencia con la religión y mucho menos con la fe cristiana. Sabía que existían las religiones, pero creo que pensaba que la religión solo era algo raro que hacía la gente, algo en lo que la gente creía para sentirse mejor, aunque fuera obvio que no era verdad. Y la mayoría de la gente que conocía tenía la misma opinión. Ni siquiera conocía a mucha gente que diría que era cristiana. Pero luego mi familia se mudó a otra parte de Estados Unidos cuando tenía 13 años, a Texas. ¿Cuántos de ustedes conocen el estado de Texas? Unos. Creo que René tiene una curvada de Texas. Bueno, Texas era muy diferente a donde vivía antes. Había iglesias en cada calle y parecía que todos los que conocía decían ser cristianos. Y muy pronto aprendí que si quería tener amigos, tendría que buscar una iglesia para asistir. Porque así era como todos tenían sus grupos de amigos. No era que todos los futbolistas se juntaran y todos los chicos artísticos se juntaran. Los chicos se juntaban según a qué iglesia asistieran. Así que empecé a ir a la iglesia. Y fui a la misma iglesia durante unos 5 años. Sobre todo iba al grupo de jóvenes a los miércoles por la noche, por el gimnasio que tenía esta iglesia, porque me gustó el básquetbol. Pero de vez en cuando también iba con mis padres los domingos por la mañana. Y así poco a poco aprendí algunas cosas, algunas de las historias principales de la Biblia. Estoy seguro de que algunos de los pastores intentaron compartir el Evangelio conmigo. Y todos mis amigos también, que estaban encantados de llamarse cristianos, durante 5 años intentaron convencerme de que yo también necesitaba ser cristiano. Pero para mí no tenía sentido. Sus vidas parecían peores que la mía. No sé por qué, pero en general yo era un buen niño. No usaba palabras malas, no tomaba, no salía de fiesta, no tenía un montón de novias. Y eso se lo debo a la gracia de Dios y a que simplemente era un niño tímido. No a que yo fuera perfecto. Sin duda era un pecador. Pero si hubieras visto mi vida y luego hubieras visto la de mis amigos, te habría sorprendido saber que ellos eran cristianos y yo no.
Y así durante 5 años nunca me convertí al cristianismo. Pero luego, después de graduarme de la escuela secundaria en el verano de 2011, fui a un campamento a la iglesia, o de la iglesia. Era el último campamento al que podía ir como joven. Y escuché durante este campamento el Evangelio de una forma que nunca antes había oído. Y por primera vez Dios me abrió los ojos para ver, los oídos para oír y la mente para entender. En este momento no hice ninguna gran declaración de fe, pero durante las semanas siguientes Dios ablandó mi corazón para recibir el Evangelio. Iglesia, todo cambió en mi vida, todo. Yo sé que todavía no soy perfecto, pero conozco el Evangelio. Estoy seguro de esto. La buena noticia de la salvación. Ahora, comparto esto por un par de razones. Primero, porque yo sé que es muy probable que algunos de los que están aquí sentados esta mañana no conozcan el Evangelio. Al menos no de una forma verdadera y salvadora. Tal vez lo conozcan de una manera similar a la de mis amigos. Pueden recitarlo en voz alta. Tal vez han usado la palabra cristiano para describirse a sí mismos desde hace mucho tiempo, pero no ha cambiado tu vida. O tal vez sea más como yo antes. Han estado en iglesias y rodeados de otros creyentes, pero aún no han recibido el Evangelio personalmente. Sea como sea, mientras repasamos el Evangelio esta mañana, espero que todos seamos honestos con nosotros mismos y que estemos abiertos a recibir la buena noticia del Evangelio, el mensaje de la salvación. ¿Podemos hacer esto? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a analizar este texto en 3 partes. Responderemos a 2 preguntas y luego veremos un ejemplo. 2 preguntas, un ejemplo. La primera pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Obviamente es una pregunta importante. ¿Qué es el Evangelio? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los efectos del Evangelio? ¿Cuáles son los efectos del Evangelio? Y luego el ejemplo es el ejemplo de Pablo. Entonces vamos a responder a estas 2 preguntas y también vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Suena bien? ¿Me están siguiendo todos? ¿Sí? Ok. Bueno, empecemos entonces por la primera pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Leemos de nuevo los versículos 3 y 4. Esta mañana nos vamos a saltar un poco del orden, pero vamos a empezar con versículos 3 y 4. Dicen así. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, lo primero que quiero que observemos aquí es cómo Pablo introduce lo que va a decir. Dice, yo les entregué en primer lugar. En primer lugar. Iglesia, el Evangelio es el mensaje más importante que existe. Toda la Biblia señala hacia Él o está construida sobre su fundación. No hay ningún mensaje más grande que el Evangelio. Lo más importante sobre ti o sobre cualquier persona que haya vivido jamás es si has recibido el Evangelio o si lo has rechazado. Ahora, eso no significa que nada más importe en absoluto, pero Pablo sí
dice que es en primer lugar. No importa nada más hasta que sepamos dónde estamos en relación con el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Y el momento en que lo dice aquí es importante. Porque recuerden, acaba de terminar más que 13 capítulos de enseñanzas difíciles. Pero ahora básicamente está diciendo, mira, puedes tener todas las creencias correctas sobre los dones espirituales, sobre la unidad, sobre las mujeres en el ministerio y todas las demás cosas de las que hemos hablado, pero si no conoces el Evangelio, no sirve de nada. Esencialmente es lo que Pablo está diciendo aquí. Esta es la importancia que tiene este tema del Evangelio. Es lo más importante, es de primera importancia. Pablo sigue diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la noticia más importante. Jesús murió por nuestros pecados. Es una oración muy sencilla, pero eso es el Evangelio. Déjame explicarlo de la forma más sencilla posible. Cuando Pablo dice Cristo, se refiere a Jesús. Jesús, que es el Dios del universo, quien vivió en la tierra como un hombre, pero siempre ha sido y siempre será plenamente Dios, perfecto, santo, eterno, bueno, poderoso, justo, amoroso. Así es Jesús. Y cuando Pablo dice nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados, se refiere a nosotros. Las Escrituras nos dicen en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos. Eso significa que todos nosotros, cada persona que ha vivido en el mundo, ha pecado y no alcanza la gloria de Dios. Unos versículos antes, en el mismo capítulo 3 de Romanos, escucha cómo nos describen nosotros. Romanos 3, versículos 10 al 18. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Iglesia, nuestro pecado es un crimen contra el Dios eterno. Y por eso merece un castigo, merece un pago. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y no solo una muerte física, sino una muerte eterna. Esa es una deuda que nosotros no podemos pagar. Así que por un lado, tenemos a Dios perfecto, santo, recto y justo. Y aquí por otro lado estamos nosotros, unos pecadores horribles y miserables, que merecemos la muerte eterna. Y el espacio en medio es un espacio que no podíamos cruzar. No hay nada que nosotros podamos hacer para volver a estar con Dios en una relación correcta. ¿Y qué pasa entonces? Jesús vino a nosotros y murió en nuestro lugar. Él cerró la brecha que nos separaba de Dios.
pagó el precio de nuestro pecado, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Esto es el Evangelio, iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. Y esto no es solo simbolismo. Esto pasó de verdad. El Dios del universo vino a este mundo y murió en nuestro lugar. El versículo 3 sigue diciendo que fue sepultado. Ahora, para mucha gente esta es una verdad muy difícil de entender. ¿Cómo pudo Dios venir a este mundo y morir? ¿No podría haber habido otra forma? Bueno, quiero dar un ejemplo para que lo entendamos mejor. Y para este ejemplo voy a necesitar un voluntario. Pues 2 voluntarios, pero por ahora un voluntario. Carlos, hermano Carlos, ¿puedes ayudarme con este ejemplo? Solo necesitas parar aquí, a mi lado. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos va a ser el rey en este ejemplo. Y Carlos gobierna su reino con amor y justicia. Todo el mundo lo conoce como un rey amoroso y justo. Pero un día, Carlos recibe noticias de que alguien está robando gallinas en su reino. Y como rey justo, Carlos declara que cuando se encuentre al ladrón de gallinas, esta persona va a recibir 10 latigazos en el centro público. Pasan unos días y Carlos recibe otras noticias de que alguien ha robado más gallinas. Una vez más, como rey justo, Carlos declara que al ladrón de gallinas se le darán 20 latigazos. Pero al cabo de unos días, alguien roba aún más gallinas. Así que Carlos aumenta el número de latigazos a 30. Pasan unos días más y siguen robando gallinas. Entonces, Carlos está furioso y declara un último decreto: 40 latigazos. 40 latigazos era una sentencia de muerte. Nadie podía sobrevivir a 40 latigazos. Bueno, al cabo de unos días más, encontraron al ladrón de gallinas. Pero, para sorpresa de todos, era la mamá de Carlos. Todo el reino quedó en shock. No sé si tu mamá puedes venir. Gracias. El ladrón, sí. Gracias, sí, solo aquí en su lado derecha de Carlos. Está bien. Bueno, gracias por servir. Bueno, entonces todo el reino, ustedes son el reino. Todo el reino quedó en shock. Y todos se preguntaban, ¿qué haría Carlos? Algunos pensaban que cambiaría su decisión y no llevaría a cabo el castigo, porque sabían que Carlos era un rey amoroso y tiene amor por su mamá. Pero otros pensaban que sí, lo haría, porque sabían que Carlos era un rey justo. Así que, ¿qué haría Carlos? ¿Respondería con amor a costa de la justicia o respondería con justicia a costa del amor? Bueno, Carlos invitó a todo el reino al centro público. Luego Carlos ordenó al ejecutor
que atara las manos de su madre a un poste. Entonces aquí es el poste. Entonces si puedes parar aquí, con sus manos aquí, está bien. Vamos a fingir. Luego Carlos ordenó al ejecutor que atara las manos y después ordenó al ejecutor que comenzara con los latigazos. El ejecutor levantó la mano y justo antes de dar el primer latigazo, Carlos gritó: ¡Para! ¡Espera! Bajó de su trono, se quitó su túnica y caminó hacia su mamá. Se arrodilló y la abrazó con fuerza, cubriendo su cuerpo con el suyo. Y luego le dijo al ejecutor: ahora golpea al ladrón. Y después él empezó. Eso, iglesia, es el Evangelio. Y por eso Jesús tuvo que morir. Por eso murió de verdad y fue de verdad sepultado. Era la única forma de que su justicia y su amor no se vieran comprometidos. Bueno, gracias. Ustedes pueden bajar. Tal vez un poco de aplauso por ellos, por ayudar con la ilustración. Iglesia, Jesús vino de verdad al mundo, murió de verdad por nuestros pecados y fue sepultado de verdad en la tumba. Pero la historia no termina ahí. Jesús resucitó de entre los muertos. 3 días después resucitó de entre los muertos. Versículo 4. Que resucitó al tercer día. Derrotó a la muerte. ¿Sabes lo que esto significa, iglesia? Que no solo evitamos las consecuencias del pecado, sino que tenemos esperanza de vida eterna, una nueva vida. Cuando nuestros cuerpos mueran, algo que sin duda va a pasar, seguirá habiendo esperanza, porque vamos a resucitar con Cristo a la vida eterna, sin miedo ni vergüenza por el pecado, sin preocupaciones por el dolor o la muerte, simplemente viviendo para siempre en la presencia eterna y perfecta de nuestro Salvador. Es lo que significa la resurrección de Jesús. Y otra vez, iglesia, todas estas cosas pasaron de verdad. Nuestro texto sigue en los versículos 5 al 8 con una lista de todas las personas a las que se apareció Jesús después de resucitar de entre los muertos. Empezando con versículo 5, dice así: que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Que está refiriendo a Pablo. Esto es solo más evidencia de que Jesús realmente murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Realmente fue sepultado y realmente resucitó de entre los muertos. Y se apareció a más de 500 testigos. Y no son testigos cualquiera. Son las personas que empezaron la iglesia. He oído a gente decir cosas como: Jesús no resucitó de verdad de entre los muertos. Obviamente todos esos testigos mentían.
Iglesia, ¿sabes qué les pasó a casi todos esos testigos? Fueron martirizados. Los mataron por esta creencia, por este testimonio. ¿Por qué iban a mentir y decir que Jesús resucitó de entre los muertos si no fue así, si lo único que ganaron por ello fue la muerte? Y esto siguió más allá de esos testigos. Nunca ha habido un pueblo más perseguido en la historia del mundo que la iglesia primitiva. Dieron sus vidas para proclamar la verdad del Evangelio, la verdad de que Jesús murió para salvarles de sus pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué darían sus vidas por algo que sabían que no era verdad? No lo habrían hecho. Y eso es una gran evidencia de que todo esto pasó de verdad. Y si eso no fuera evidencia suficiente, Pablo dice 2 veces que estas cosas sucedieron en conformidad con las Escrituras. También, los eventos de la muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesús no solo fueron confirmados por testigos después de que sucedieron, fueron profetizados antes. Se estima que Jesús cumplió más de 300 profecías a lo largo de 1000 años y que habían sido pronunciados por más de una docena de profetas diferentes. Todo durante su vida. Y alrededor de 30 de esas profecías se referían específicamente a su muerte, sepulcro y resurrección. Lo que significa que esto siempre fue el plan de Dios. Nuestro pecado no fue una sorpresa para Él. No dijo, supongo que voy a tener que bajar ahí y salvarlos. No, en su soberanía lo planeó todo desde antes de la fundación del mundo. Y luego lo llevó a cabo. Bueno, yo sé que fue un montón de información por esta primera pregunta, pero eso es el Evangelio. Aquí está una definición del Evangelio basada en lo que hemos hablado hasta ahora. Creo que vamos a tenerlo en la pantalla. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús vino a salvar a los pecadores, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, murió en nuestro lugar por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para que podamos ser perdonados y tener vida eterna con Dios. Ahora, con esta definición hay un problema. Y esto nos lleva a la segunda pregunta que dije que íbamos a responder. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio? Sabemos qué es, pero ¿cuáles son sus efectos? Déjame explicarlo así. Imagina a alguien que haya vivido toda su vida en la jungla, lejos de la civilización, y tú quieres explicarle qué es un balón de fútbol, qué es la balón, porque no tiene ni idea. ¿Cómo le explicarías qué es un balón de fútbol? Podrías decirle que es redondo, que está lleno de aire, que normalmente está hecho de cuero, que no pesa mucho, que es un poco más grande que tu cabeza. Ahora, eso tal vez le dé una idea clara de lo que es un balón de fútbol, pero no le dice qué hacer con él o cómo participar en un juego de fútbol o en una chamusca, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Sabemos lo que es el Evangelio,
Pero, ¿qué hacemos ahora con el Evangelio? Porque lo bonito del regalo del Evangelio no es solo que sea un regalo, sino que es un regalo que se puede abrir. Un regalo que tiene muchos efectos. Así que leemos de nuevo los versículos 1 y 2. Y luego hablaremos de los efectos del Evangelio. Versículos 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. El primer efecto del Evangelio que vemos en estos versículos es que podemos recibirlo. Que podemos recibirlo. Pablo dice, el cual también ustedes recibieron. Y eso puede parecer obvio, pero es muy importante. Y honestamente, si de verdad entendemos la profundidad de nuestro pecado y la santidad de Dios, deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedo recibir el Evangelio? Acabamos de decir en Romanos 3 que no hay nada bueno en nosotros, así que el hecho de que podamos recibir el Evangelio, nosotros, en nuestro pecado, es un milagro, iglesia. Y es solo por la gracia de Dios. Iglesia, no recibimos el Evangelio porque seamos lo suficientemente buenos. No lo recibimos porque hemos crecido en la iglesia, ni porque no sepamos suficientes versículos de la Biblia, ni porque al fin hemos mejorado suficientemente nuestras vidas como para que Dios decidiera aceptarnos. No, recibimos el Evangelio únicamente por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Escucharon eso, iglesia? Es un regalo, es un don. No nos ganamos la salvación, la recibimos. ¿Y cómo lo recibimos? Las Escrituras nos llaman a arrepentirnos y a creer. Nos alejamos de nuestro pecado y confiamos en Jesús. Dejamos de confiar en nosotros mismos y en su lugar ponemos toda nuestra confianza en la obra salvadora de Jesús. Así que si estás aquí sentado esta mañana y estás pensando, soy demasiado pecador, he hecho demasiadas cosas malas. Dios nunca va a salvar o nunca podría salvar a alguien como yo. Te estás perdiendo la belleza del Evangelio si estás pensando eso. No tienes que limpiarte primero y luego venir a Jesús. Vienes a Jesús como pecador, con las manos vacías y recibes su gracia. Ponemos nuestra fe en Él, en quien es, en lo que ha hecho y nos arrepentimos. Pedimos perdón y dejamos atrás nuestra antigua vida de pecado. Pero los efectos del Evangelio no se quedan ahí. Pablo dice que este es el Evangelio en el cual también están firmes. En otras palabras, el Evangelio no es solo el punto donde empieza la vida cristiana, también es la fundación de toda la vida cristiana. Piensa en una casa. Antes de levantar las paredes, antes de poner el techo, antes de pintar, ¿qué necesitas? Una fundación. Y si la fundación es mala, eventualmente todo lo demás tendrá problemas. Iglesia, el Evangelio es nuestra fundación.
A veces creo que podemos tratar el Evangelio como si fuera solo el principio del cristianismo. Pensamos, ok, he creído en el Evangelio, ahora soy cristiano, ahora puedo pasar a cosas más avanzadas. Pero no hay forma de avanzar más allá del Evangelio. Todo está basado en él. Porque perdono a alguien que me hace daño, porque Cristo me perdonó. Porque amo a alguien a quien cuesta amar, porque Dios me amó cuando yo era su enemigo. ¿Por qué puedo confesar mi pecado en lugar de esconderlo? Porque mi relación con Dios no está basada en fingir que soy perfecto. Está basada en la justicia de Jesús. ¿Por qué puedo tener esperanza cuando todo mi alrededor está cayendo a pedazos? Porque Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús me ha prometido la vida eterna. ¿Tiene sentido, iglesia? Recibimos el Evangelio una vez, pero luego pasamos toda nuestra vida cristiana permaneciendo firmes sobre él. Lo cual está bien, porque cualquier otra cosa en la que intentamos permanecer firme en esta vida no va a durar. Pero el Evangelio es una buena fundación. Bueno, Pablo sigue y dice algo que puede parecer extraño. Dice que el Evangelio es por el cual también son salvos. Pablo ya ha hablado del Evangelio como algo que recibimos en el pasado y como algo en que mantenemos firmes ahora. Y ahora está hablando de la salvación como un proceso. Y tal vez estás pensando, espera, pensaba que los cristianos ya estaban salvados. ¿Por qué está hablando sobre la salvación como es un proceso? Y es una buena pregunta. Y déjeme explicar. Si te has arrepentido y has creído en Cristo, ya estás salvado. Tus pecados están perdonados. Has sido declarado justo ante Dios gracias a Jesús. Eso ya está hecho. Pero mientras sigamos en este mundo, Dios está trabajando para hacernos santos. La Biblia enseña que Dios está transformando a su pueblo. Poco a poco nos está haciendo más parecidos a Jesús. A esto lo llamamos santificación, el proceso de santificación. Y eso es otro efecto del Evangelio. Iglesia, ser cristiano no significa que de repente nunca más vayas a pecar. Sería genial si fuera así. La vida sería mucho más fácil, pero no es así. Seguimos teniendo dificultades. Seguimos enojándonos. Seguimos siendo orgullosos. Seguimos diciendo cosas que no deberíamos decir. Seguimos siendo egoístas. Seguimos cayendo en la tentación. Los corintios son un gran ejemplo de esto. Eran creyentes, pero es claro que luchaban contra todo tipo de pecados. Y eso no había cambiado. Pero hay algo que sí ha cambiado. Antes estábamos dominados por el pecado. Pero ahora somos uno con Cristo. Y Él nos da el poder para luchar contra el pecado. Así que tenemos que luchar contra Él, iglesia. No debemos aceptar el pecado y pensar, bueno, ya me he salvado, así que puedo seguir pecando. No funciona así. Cuando recibimos el Evangelio, recibimos un corazón nuevo, un corazón que quiere vivir para Dios. También recibimos al Espíritu Santo para que nos convenza de nuestro pecado y nos dé el poder para huir de él. Y poco a poco, ¿qué pasa? Parecemos más y más como Cristo. Y finalmente Pablo dice, versículo 2, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano.
Bueno, ahora Pablo no está diciendo que nos salvemos por aferrarnos con suficiente fuerza, como si Jesús hiciera el 99% del trabajo y luego tuviéramos que hacer un porcentaje restante. No, la salvación es por gracia de principio a fin. Pero uno de los efectos de la verdadera fe salvadora es la perseverancia. La perseverancia. Aquellos a quienes Dios salva de verdad, los guarda. Jesús dice en Juan 10 que sus ovejas oyen su voz. Él las conoce y ellas le siguen. Y luego dice, en versículo 28 del capítulo 10, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué promesa tan increíble. Pero fíjate en eso. Las ovejas de Jesús le siguen. Eso es de lo que habla Pablo aquí. Una persona puede decir, creo en el Evangelio, puede orar, puede venir a la iglesia por un tiempo, incluso puede bautizarse, pero la verdadera fe dura. No es perfecta. Los cristianos tropiezan, los cristianos pasan por dificultades, los cristianos pueden incluso desviarse por un tiempo, pero Dios no abandona a su pueblo. Él nos corrige, nos disciplina, nos llama al arrepentimiento y por su gracia sigue trayéndonos de vuelta a Cristo. Así que iglesia, fíjate en todo lo que hace el Evangelio. Solo en estos 2 versículos lo recibimos, nos mantenemos firmes en Él, somos santificados por Él y nos aferramos a Él. El Evangelio no es algo en lo que creas una vez y luego lo dejes atrás. Desde el momento en que Dios nos abre los ojos por primera vez para creer, hasta el momento en que nos presentemos ante Jesús en gloria, toda nuestra vida cristiana esté basada en esta buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y nosotros recibimos ese evangelio por gracia, nos mantenemos firmes en ese evangelio cada día. Dios usa ese evangelio para hacernos santos y por su gracia nos aferraremos a ese evangelio hasta el final. Y este es el ejemplo de Pablo. Leemos otra vez los versículos 8 a 10. Pablo dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Iglesia, si alguna vez hubo alguien que entendiera el Evangelio, era Pablo. Piensa en quién era Pablo. Perseguía la iglesia de Dios, odiaba a los cristianos, los arrestaba, intentaba destruir la iglesia y sin embargo Jesús se le apareció. Pero no se merecía la salvación, no se la ganó, Jesús lo salvó. Y eso es el Evangelio. Y Pablo nunca lo olvidó. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que hemos hablado esta mañana lo vemos aquí en la vida de Pablo. En su ejemplo, Pablo recibió el Evangelio totalmente por gracia. Pablo se mantuvo firme en el Evangelio y años más tarde, después de fundar iglesias, predicar sermones y sufrir por Cristo, seguía diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. El Evangelio lo cambió.
El hombre que una vez intentó destruir la iglesia, se pasó el resto de su vida construyéndola. El hombre que perseguía a los cristianos sufrió persecución él mismo para que otros pudieran escuchar sobre Cristo. Pero Pablo tiene cuidado aquí también en cómo habla. Dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy sino la gracia de Dios en mí. El cambio en la vida de Pablo fue por gracia. Iglesia, eso es lo que hace el Evangelio. Toma a los pecadores que nunca podrían salvarse a sí mismos y los salva por gracia. Nos da algo firme en lo que mantenernos. Nos cambia. Y luego esa misma gracia sigue obrando en nosotros durante el resto de nuestras vidas. Así que tal vez la pregunta para nosotros esta mañana sea sencilla. Puedes decir lo mismo que dijo Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. No soy lo que soy porque soy una buena persona. No porque crecí en la iglesia. No porque me he cambiado. No, por la gracia de Dios soy lo que soy. Iglesia, eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y los pecadores como Pablo, los pecadores como yo, y los pecadores como tú, podemos ser salvados por completo gracias a la gracia de Dios. Bueno, ahora para terminar quiero volver al principio, a donde empezó Pablo, versículo 1. Pablo dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Y eso me encanta, porque ¿a quién le escribe Pablo? ¿A los cristianos o los no cristianos? A los cristianos. A gente que ya había recibido el evangelio. A gente que ya estaba firme en el evangelio. Y sin embargo, Pablo dice, ahora les hago saber. Iglesia, necesitamos recordatorios. Tenemos que recordarnos unos a otros el evangelio. Y tenemos que recordar el evangelio a nosotros mismos. Nunca nos graduamos de él. Nunca llegamos a un punto en la vida cristiana en el que digamos, sí, eso ya lo sé, dame algo más profundo. No hay nada más profundo del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y todo lo que somos, todo lo que tenemos, y cada esperanza que tenemos es gracias a la gracia de Dios en Jesús. Así que recuerda esa verdad, recuerda a tu familia esa verdad, recuerda a tus hermanos y hermanas en Cristo esa verdad. Y luego también tenemos que predicarlo. Fíjate en cómo termina Pablo en el versículo 11. Así predicamos y así creyeron ustedes. ¿Cómo creyeron los corintios? Alguien les predicó el evangelio. ¿Cómo creí yo? Alguien me predicó el evangelio. ¿Cómo creyeron ustedes? Por los que creen, alguien les contó la buena noticia sobre Jesús. Y todavía hay gente a nuestro alrededor que necesita oírla. Así que iglesia, predica el evangelio. Dile a la gente que ha pecado contra un Dios santo, pero diles que hay un Salvador para los pecadores. Diles que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Predicamos confiando en que Dios, por su gracia, puede abrir los ojos ciegos, ablandar los corazones endurecidos y llevar a los pecadores a la fe. Así que si estás aquí esta mañana y nunca has recibido este evangelio o no estás seguro,
Entonces quiero rogarte que recibas este regalo. No puedes ganarlo, no puedes hacerte digno de él, no puedes purificarte lo suficiente como para merecerlo. La salvación es por gracia. Cristo ha hecho lo que los pecadores nunca podrían hacer por sí mismos. Así que arrepiéntete de sus pecados y cree en Jesucristo. Aléjate del pecado, deja de confiar en ti mismo, en tu bondad, en tu religión o en cualquier cosa que creas que pueda hacerte aceptable ante Dios, y pon toda tu confianza en Jesucristo, en su vida perfecta, en su muerte en lugar de los pecadores y en su resurrección de entre los muertos. Simplemente acércate a Él y recibe el regalo gratuito de su gracia. Esta mañana me voy a estar aquí al frente. Brock también estará por aquí. Voy a orar un rato y luego vamos a cantar. Y durante este tiempo de respuesta, si tienes alguna pregunta o simplemente quieres hablar más, por favor, acércate. ¿Ok? Amén. Amén. Oremos, iglesia.